buenos días a todos en este nuevo Comité de Inteligencia Fiscal, donde como comentó este Fernando, vamos a tratar un tema bastante relevante, porque recordemos que el efecto de IVA, si el IVA es acreditable, entonces el gasto es deducible, ¿no? Entonces vamos a ir abordando un poquito cuáles son los criterios que ha tenido la Corte últimamente, qué es lo que tenemos que enfrentarnos y bueno, todo este entorno relacionado con la fiscalización, ¿no? Diego Ramírez, como lo comentaron, es nuestro gerente de impuestos aquí en la oficina y pues con él estaremos charlando un poquito a lo largo de unos 45 minutos para dejar un espacio para preguntas y respuestas. De cualquier forma, si quieren interactuar con nosotros, pueden levantar la mano para que se les dé acceso a la palabra y podamos entablar una conversación con ustedes. O bien también está el chat, donde estaremos allí leyendo y analizando las preguntas que nos puedan hacer y que vayan surgiendo con ahora es que el pasar de esta plática. También tenemos nuestras líneas de comunicación, está nuestro canal de WhatsApp, nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico que es dn@bhrmx.com. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar esta charla, Diego, para ver qué es lo que está ocurriendo actualmente con este tema de IVA que creo que es bastante relevante para nosotros, ¿no? Claro que sí, Mike. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por conectarse. Muy buen día a todos. Y pues sí, a manera de introducción, pues uno de los temas que vamos a tratar es cómo la fiscalización ya no se queda en revisar si cumplimos con los requisitos formales de las operaciones, ¿no? Es decir, que haya un CFDI, todo lo que nos establece 27 y 28 de Ley de Impuestos sobre Renta y por ahí el 29A de Código Fiscal que nos establece los requisitos de los comprobantes fiscales, sino que ahora la fiscalización ya va un poquito más inmiscuida en el tema de la razón de negocios, ya no tanto en la materialidad, si ocurrió o no ocurrió la operación, sino qué beneficio va a tener a la actividad económica, cuál es el impacto económico que va a tener en las entidades estas operaciones. Sí, y fíjate, Diego, que aquí este tipo de situaciones que se han dirimido ante los tribunales fiscales, ante la Suprema Corte, son bien relevantes porque la mayoría de ellos proviene de aquellos contribuyentes que solicitan saldos a favor de IVA y que en algunas ocasiones hay operaciones que las autoridades rechazan o consideran que no son aptas para devolver y entonces empieza todo ese proceso ya de pleito con la autoridad, ¿no? Toda esa parte de litigio, donde pues ya sabemos que pasó todo lo que fue el recurso de revocación, después el juicio de nulidad, hasta llegar al amparo, ¿no? Y una vez que se culmina toda esta parte del proceso de litigio, pues vienen los criterios que vamos a ver ahorita, ¿no? Y realmente lo que también tenemos que ver es que pues la autoridad, sí, como bien comentaste, ya no se va tanto ni a la materialidad, se va más a la razón de negocios, junto con esa materialidad, junto con la parte de el beneficio económico. Y entonces ya es una parte bastante integral, ¿no? Todo esto, pues al final del día viene plasmado en las disposiciones fiscales que reglamentan toda esta situación, ¿no? Viene el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. Pero esta parte del tema de la deducibilidad, como lo comentábamos, viene muy aparejado a si una operación, el impuesto al valor agregado es acreditable, entonces hago la deducción, ¿no? Si me rechazan un acreditamiento porque se considera que no es apto, entonces podría estar ahí, teniendo un riesgo para la deducibilidad de estas operaciones. Ahora bien, también lo que vamos a ver en esta sesión, pues es que son aquellos criterios que nosotros consideramos relevantes y que han sido publicados a finales de 2025, principios de 2026, que es que si bien
son pleitos que a lo mejor llevan más de 1 o 2 años, porque así es como se configura toda la parte de litigio, pues eso sí hace un preámbulo y y vamos a considerar la parte de la que nos afecta ahorita, ¿no? Se han emitido algunos criterios, pero que son de las leyes de la ley anterior y que apenas se están resolviendo, pues esas ya no las consideramos porque pues esas ya tuvieron un cauce en el pasado. Entonces, sin más preámbulo, viene la primer tesis, Diego, que es la 2031-903, ¿no? Que es una presunción que hace la autoridad. Y básicamente establece que a falta de documentación se presumirá como que no hubo una exportación. ¿Y cuál es la documentación que nos exige? Pues prácticamente que podamos soportar en documentación la adquisición, el almacenaje y el transporte. Dice que cualquiera, el término que ocupa la tesis es cualquiera en el artículo 59 fracción novena. La tesis es muy clara y dice que tiene que ser cualquiera de estos tres elementos para que no se pueda llevar a cabo esta presunción. Es decir, que ahora a dónde tenemos que llegar a tener un expediente bastante robusto en toda la trazabilidad de las operaciones. ¿Para qué? Para que la autoridad pueda estar satisfecha con estas respuestas y podamos dar para adelante con el tema de las exportaciones. Y es que aquí muchas veces lo que ocurre es, oye, pues sabes que yo hice una exportación, también habrá que ver el tema del Incoterm, porque en algunas ocasiones yo realizo la enajenación y viene el cliente, porque digo, oye, yo lo pongo en el patio y tú te lo llevas, tú ya eres responsable de todo lo que le pase a la mercancía que estoy vendiendo. Entonces, allí lo que la autoridad ha compartido es que realmente la enajenación se está haciendo en territorio nacional, no obstante esa mercancía sea de un cliente extranjero y que vaya para la exportación. Por eso es que comentan, oye, tú debes de demostrar que efectivamente esa mercancía se exportó. ¿Cómo lo vas a demostrar? Oye, voy a hacer esa trazabilidad y por eso existe la carta aporte, porque la carta aporte nos da la trazabilidad de todo el proceso de traslado de las mercancías hasta llegar a lo que es la aduana, donde se hace todo el pedimento de exportación, donde se procesa toda la parte de comercio exterior y adicionalmente, bueno, que ya sale del país, ¿no? Porque consideremos que para efectos aduaneros la exportación es definitiva y se entiende que es cuando sale del país. Por eso es que es bien importante este criterio que se generó porque sí, no obstante, un contribuyente enajena su producto y va para la exportación, la autoridad sí lo está tipificando si se entrega dentro de territorio nacional. Entonces hay que tener mucho cuidado con y en conjunto habrá que tener todos esos elementos. Y es una serie de tesis las que se generan por este mismo tema, porque al final de cuentas se dividió en tres aspectos relevantes este pleito, ¿no? El primero ya vimos que necesitamos esa parte se puede entregar en cualquiera, tiene que considerar cualquiera de los elementos que ya se platicaron, van en conjunto. Pero también viene esta parte de cómo podemos acreditar la exportación y que no nos digan que es un ingreso al 16%, pues si pueden ver, la anterior terminaba en 903, esta es la 904, pero continúa con lo mismo, ¿no? Y sí, aquí te establece la autoridad que se requiere conjuntamente tener la adquisición, el almacenaje y transporte. Si no cuentan con esos tres elementos, entonces se puede considerar que no hubo una exportación y que la mercancía se entregó en territorio nacional. Es bien importante por eso el saber qué Incoterm se está utilizando para saber de hasta dónde es la responsabilidad de nosotros la enajenación de esos bienes y de nuestro cliente, cuándo
ya él se hace cargo de la mercancía, ¿no? Y aquí lo que comenta la autoridad es que se tiene que hacer una interpretación sistemática, ¿no? Y por eso es que dicen, oye, yo tengo que revisar todo el entorno, cómo se generó esa transacción, cómo la estoy, por qué la estoy configurando como una exportación y qué elementos son los que efectivamente tengo para poder considerar al 0% y que esto me dé el efecto de un saldo a favor, ¿no, Diego? Sí, y aquí nada más, para seguir con la línea, con la trazabilidad de las tesis que hemos mencionado, la terminación 903 es por qué pudiera presumirnos la autoridad que esto no encaja como una exportación. La 904 es una vez que ya nos presumieron que no hay una exportación, solamente con estos tres elementos es como yo podría desvirtuar, ¿no? Y la siguiente, que es la terminación 905, pues establece que no se está violando la seguridad jurídica de los contribuyentes, que la carga de la prueba es razonable. ¿Por qué? Porque el contribuyente cuenta con todos los elementos para demostrar que efectivamente se llevó a cabo una exportación con los elementos que ya hemos venido mencionando, la adquisición, el almacenamiento y el traslado. Sí, y que justamente aquí sí las autoridades ya dijeron, oye, pues lo que concluyó la autoridad fiscal, pues no es arbitraria, no está yéndose más allá de lo que tiene que ser, ¿no? Porque como comentabas, Diego, en la primera parte de la tesis, que era la 3 decía, oye, es que la disposición es clara. Y Claro. no hay otro tema porque no, debes de conocer la trazabilidad de la información. La segunda nos dice, oye, con estos tres elementos, si me los demuestras, entonces sí se configura una exportación, además de todo el trámite aduanero y de comercio exterior, ¿no? Pero con estos tres elementos sí nosotros tenemos esa parte de sí existe una exportación. Y esta última, pues es la que nos da la culminación donde nos dice, oye, pues si tú no cuentas con esos elementos, la autoridad no está siendo arbitraria y te está calificando algo que no debe de ser. Entonces, ahí es donde tenemos que revisar con nuestra área de logística, porque seguramente son ellos, el área de embarque, el área de ventas, cómo estamos documentando estas transacciones porque en el caso particular pudiera considerar la autoridad que no existió una exportación. Y allí imagínense, o sea, pueden empezar por un mes, ya nos califica que no hay una exportación, entonces esa enajenación nos las configuran al 16%, pero la autoridad no se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque ya ganó ese pleito, ya sabe cómo ir y entonces me voy para atrás y voy a revisar las operaciones que se realizaron con esas mismas características. Entonces nos van a configurar ese 16%. Entonces hay que tener esa parte mucho cuidado, ¿no, Diego? Sí, y también importante mencionar algo que ya hemos venido viendo en estos cambios con la 4T, es de que el cambio reciente que hubo en el Poder Judicial, pues ya se están moviendo los tres poderes y se están alineando en un solo sentido, ¿no? Que sea el tributar, porque pues ahí en temas políticos tienen sus intereses y tienen que recaudar de una manera un tanto más agresiva y pues esto es también importante, el análisis de cómo se están alineando los poderes para conseguir este fin, ¿no? Que cuál es el objetivo, pues la recaudación que sea un poquito más, porque antes, al sí tener un poco más de independencia el sistema judicial, pues sí podías ir como contribuyente, ahí a hacer un juicio de nulidad, a hacer ahí algunos medios de defensa, y pues podías tener al menos la idea de que podías o no ganar, pero ahorita pues sí, ya el sistema judicial al parecer está muy alineado con los intereses del SAT, ¿no? Entonces creo que es parte importante de esta charla tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ya hay que estar como contribuyente, tienes que estar lo más preparado para cualquier
cualquier acto que te quiera fijar la autoridad. Sí, justo. Y bueno, Diego, creo que con eso concluimos esa parte de tres tesis que se consideran en un solo pleito y por eso podemos ver, oye, cómo lo va configurando la autoridad para que pueda caer en alguno de esos tres supuestos. Entonces, al final del día, pues tenemos que ver de manera integral los criterios que tiene la Corte, cómo va partiendo la parte de su análisis y sobre todo la parte de la recaudación, como bien comentaste, ¿no? Y viene otra tesis que es bien interesante, ¿no? Esta tesis que es la 2031 008, que se va y se centra en el IVA y actos no objeto. Cuando al final del día esta parte te establece que hay actos que las compañías realizan fuera de territorio nacional o hay actos que no se prevén en la ley, tú no puedes si tienes gastos en México relacionados con ese tipo de transacciones que son no objeto, pues no tienes el derecho de acreditarlos. ¿Por qué? Porque no forman parte de la mecánica, así lo establece la disposición, aunque esa palabra de mecánica a mí nunca me ha gustado en lo particular, pero no forman parte del procedimiento para el acreditamiento de IVA, ¿no? Y creo que esto es bastante claro, ¿no, Diego? Porque, pues, ¿cómo voy a acreditar algo de lo que no podría? Sí, aquí en el análisis que realizamos, pues si ya vemos las tesis que hemos mencionado, prácticamente las primeras tres van de la mano de la exportación, en donde todos los que solicitan su devolución de IVA, pues viene prácticamente por el tema de exportaciones, ¿no? Pueden haber algunos otros servicios que están tasados diferentes, pero la mayoría, al menos de nuestros clientes, son exportadores los que solicitan y pues por ahí están metiendo todos estos cambios con la finalidad de ir, pues no entorpeciendo, sino deteniendo todas estas solicitudes de devolución y pues justo este también de actos no objeto, por ahí se maneja el tema de los factores y demás, y es por eso que pues la autoridad ahí está poniendo ciertos límites, pues, persiguiendo este fin, ¿no? De la recaudación. Justo, pero sí aquí sí habían contribuyentes que decían, oye, pues al final yo lo considero una exportación porque se hace en territorio fuera de territorio nacional y entonces el IVA que corresponda yo me lo acredito, ¿no? Y sí, la autoridad sí cachó esto y se fueron a pleito porque sí el contribuyente consideraba que existía una exportación, pero al final de cuentas eran actos no objeto. ¿Por qué? Porque la Claro. ley no los preveía. No preveía que como decíamos al inicio, ¿no? Una exportación es que salga la mercancía de territorio nacional hacia el extranjero. Y actos no objeto es, oye, si tú enajenas en el extranjero de un punto, vamos a suponer, de Francia y lo entregas en Estados Unidos, pues dime dónde está la exportación. Realmente no se está generando algo así, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Ya la autoridad, eso era muy claro para muchos de nosotros, pero sí hubieron algunos temas que se pelearon y este fue el resultado, ¿no? Confirman la postura que muchos fiscalistas ya teníamos, ¿no, Diego? La verdad es que era muy clara esa parte. Sí, y creo que ahí la ley del impuesto al valor agregado es muy clara cuando establece en territorio nacional, ¿no? Entonces, por tanto, todo lo que sea afuera ya será no objeto, ¿no? Y bueno, continuando con la exposición en la tesis 2031-684, y aquí es un tema bien importante porque si bien ya en territorio nacional, ahí los que han tenido revisiones o han tenido auditorías por parte del fisco, pues se ha percatado que ya nos están pidiendo la fecha cierta en los contratos. Ya no era como hace algunos años que, oye, los contratos, no, pues no los tengo, ármalo rápido y que lo firmen las partes. Ya te están exigiendo la fecha cierta con tus clientes y proveedores en territorio nacional y esta tesis lo que abarca es para el tema internacional, ya te está pidiendo también una fecha cierta, ¿no? Y por ahí, pues sí, te está pidiendo que sea una protocolización, pero para que sea válido en territorio nacional, pues ya tiene que venir con un apostillado, Mike, ¿no?
Sí, justo. Y esto es bien relevante porque muchos, y esto cuando lo platicamos con un grupo de clientes, este punto particular, nos decía, oye, pero no se está extralimitando la autoridad al solicitarnos que se protocolicen los contratos que yo hago con el extranjero. Y desafortunadamente esta tesis sí te establece esa parte. Oye, a ver, son contratos privados. Quien le está dando el efecto es un contribuyente mexicano, entonces, como ese contrato tiene efectos fiscales en México, deberás de cumplir todas las obligaciones, todos los requisitos para efectos de que sea deducible o que tenga el efecto fiscal aquí en México. Y uno de esos requisitos, que últimamente lo hemos visto, como bien compartió Diego, fue el tema de la fecha cierta. Y sí, esta disposición y esta jurisprudencia sí establece, los contratos deben de contar con fecha cierta conforme a la legislación mexicana. ¿Y qué quiere decir esto? Una, si los contratos fueron firmados en el extranjero, están en idioma diferente al español, tendrán que ser apostillados y traducidos vía perito certificado. Eso es lo primero. Una vez que ya está, también tendría que estarse, la única forma de, de demostrar que tienen fecha cierta es que al final del día alguien, un notario o un corredor, certifique que cumple con esa característica y le dé esa fecha cierta, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque muchos de nuestros clientes sí tienen operaciones con el extranjero y sobre todo cuando estemos hablando de deducciones. Porque la acumulación a la autoridad no le va a afectar si acumulamos de más. Y si ese contrato de la enajenación que yo hice tiene o no fecha cierta, al final de cuentas lo está acumulando. Pero el problema sí está cuando quiero hacer la deducción de ese gasto. ¿Por qué? Porque debo de cumplir con este tipo de requisito. Y sí lo establece que es indispensable para quienes realicen efecto o le den efectos fiscales en México. Eso es lo relevante. Y sí hemos tenido muchos clientes que nos dicen, oye, pero pues es que ya es demasiado. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Tener un problema ahorita? Tener un gasto ahorita por protocolizar ese tipo de contratos o posteriormente cuando venga la autoridad y entonces te haga no deducible esa transacción. Porque estamos hablando que si lo estás haciendo no deducible, pues viene el tema de recargos, actualización, impuestos no cubiertos, etcétera. Que eso es lo relevante y sí hay que tener mucho cuidado de ahora hay que lo que muchos dicen, oye, pues voy a ver a mis proveedores más representativos y entonces pues voy a tener que hablar con ellos para poder ver la forma de cómo podemos solventar esta situación. Y acuérdense, la deducción es o gasto o costo, es al final de cuentas la deducción. O sea, el elemento del costo es a la venta, sí, pero te dio una transacción que la tienes dentro de ese costo. Entonces, debes de cumplir con todas estas características, no nada más la deducción como gasto. Y ahora llegamos a la tesis 2031-805, que es la IVA a tasa cero en comisiones. Y bueno, pues prácticamente nos cita el artículo 29 con su infracción cuarta y nos establece que solo va a aplicar la tasa del cero cuando se aplique a comisiones aprovechadas en el extranjero. Y creo que ya lo comentábamos en las tesis anteriores, ¿no? De que era todo lo que se fuera a territorio nacional, es lo que iba a entrar. Pero aquí pues nos está reforzando que todo lo que sea en el extranjero sí pueda poder aplicar la tasa cero, sin embargo no aplicará a terceros. Sí, justo, y aquí sí te establece la Corte que aquí aplica el tema de
no lo voy a estar, es una aplicación estricta de la disposición, ¿no? No tiene forma de interpretarse porque la ley, el artículo 29 de la ley del IVA, cuando habla de exportación, es que los servicios sean aprovechados en el extranjero. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? ¿Cómo podemos documentar que efectivamente se está aprovechando ese servicio en el extranjero? Y desafortunadamente aquí sí, esta disposición te establece, solo aplica a comisiones o mediaciones aprovechadas en el extranjero. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa comisión la pagué a alguien del extranjero, pero tuvo un beneficio en México, entonces ya no se aprovechó directamente en México, se tuvo que haber aprovechado en el extranjero, que allá quedara todo el efecto para que se configurara la parte de la comisión al 0% o esa exportación. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo estamos catalogando, documentando y analizando este tipo de servicios, sobre todo los servicios. Porque también lo que hemos estado viendo y aplica para algunas empresas de mensajería y paquetería es que hay servicios de exportación que establecen, oye, ¿quién se beneficia por el que tú hayas trasladado la mercancía que haya salido de territorio nacional al extranjero? Pues solamente sí y solo sí todo se aprovechó en el extranjero, esa parte va a ser al 0%, iniciando aquí en México, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cómo se están documentando los servicios, porque es la parte más compleja. Muchas veces no sabemos si sí o no se está aprovechando, cómo es que sabemos que no se está aprovechando. Hemos tenido algunos análisis donde nos dicen, oye, es que yo tengo un call center, pero ese call center aquí en México realmente no le habla a gente de México. Ese es única y exclusivamente utilizan a México porque la mano de obra es más barata, pero hacen llamadas al extranjero para hacer despacho de cobranza de empresas del extranjero. Oye, ¿y cómo documento ese aprovechamiento? Oye, ahí es más claro y se tienen que hacer diagramas de flujo y tienen que estarse analizando muy puntualmente con la finalidad de que sí, efectivamente se configure esa parte. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en la documentación, ¿no, Diego? Y cómo soportamos esta parte. Sí, ya pues la autoridad está siendo ya cada vez más, más directa, porque ya también cuenta con todos los elementos, Mike. Creo que ya lo hemos hablado esto en distintos foros y la autoridad, particularmente el SAT, ya cuenta con todos los elementos para saber de manera electrónica para saber qué procede y qué no procede. Y bueno, aquí en tema de deducibilidad, pues habla de la materialidad y la razón de negocios que ya veníamos platicando, ¿no? Que cumpla con todas las formalidades, con todo el soporte documental y la razón de negocios que realmente sea, que traiga un beneficio a la entidad, ¿no? Que tenga una razón de ser, por llamarlo así. Eh, Hemos visto que han rechazado ciertos gastos, ciertos acreditamientos y pues los riesgos que ya nos platicabas tú, ¿no? Las actualizaciones, los recargos, las multas, incluso los créditos fiscales. Y bueno, regresando un poco a lo que ya comentábamos, pues el SAT ya tiene un perfil del contribuyente, ya sabe cuál es su nivel de cumplimiento, porque ellos te emiten una opinión de cumplimiento, ya sabe cuál es tu actividad económica, ya sabe cuál es tu objeto social, porque cuando vas a inscribirte, pues llevas tu acta constitutiva y ahí ellos ya tienen tu objeto social y ahí es donde ellos le van a dar cierto tratamiento con la sensibilidad de vida para saber si los gastos que estás recibiendo sí son estrictamente indispensables o no. ¿Por qué? Porque recordemos que en el CFDI 4.0 ya todo es a base de códigos de producto o servicio. Entonces el SAT pues ya tiene prácticamente todo, incluso ya tiene por ahí las listas, las famosas listas negras del 69 y 69B, para saber quién te está proporcionando esas mercancías o esos servicios y saber si ya han sido publicados, ¿no? Si por ahí tienen algún tema. Entonces, pues prácticamente ya la autoridad tiene todos los elementos para desde la comodidad de su escritorio decirte si va a proceder o no va a proceder. ¿No, Mike? Sí, justo, que incluso ay, creo que sí, perdónenme, justo, y lo que también es un hecho es que
Ahorita, ¿qué está haciendo la autoridad y qué es lo que estamos viendo comúnmente? Para efectos del servicio, y nos vamos al tema el tema de la exportación que tanto hemos hablado ahorita. En algunas ocasiones hemos visto que la autoridad luego rechaza ciertas deducciones relacionadas con el traslado de las mercancías. No porque no cuenten con una carta aporte, sino que no se puede observar toda la trazabilidad de la transacción. ¿Y a qué nos referimos con la trazabilidad de la transacción? Que debe de estar el documento en el momento en que se embarcó la mercancía. Si viene la parte del CFDI con su complemento carta aporte, pero también debe de existir la evidencia de la entrega de esa mercancía. Entonces, que son elementos que a lo mejor ya se extralimita la autoridad, pareciera que sí, pero es lo que le da certeza que efectivamente el servicio de traslado de mercancía tenga sustento, tenga documentación que compruebe que efectivamente se realizó el traslado, ¿no? Porque muchos decíamos, oye, es que ya con la carta aporte es suficiente. ¿Por qué? Porque ya tiene una serie de elementos, ya sabe qué matrícula lleva la mercancía, quién es el chofer, de dónde a dónde, cuándo sale y cuándo se pretende que llegue a al destino. Entonces, pareciera que eran los elementos que necesitaba la autoridad, ¿no? Pero sí lo que hemos estado viendo es que, no obstante se tenga la carta aporte, la autoridad sigue cuestionando si efectivamente se llevó ese servicio se llevó o es real. ¿Y cómo se entera si es real? Con la salida de la mercancía y casi que quieren ver un sello de la mercancía fue embarcada y salió y un sello de quién recibió, qué recibió y al final del día cuándo se recibió, ¿no? ¿Para qué? Para que haga ese match. Por eso es que nosotros decimos, oye, hay que tener cuidado con ciertos gastos, ¿no? Y sobre todo este de transporte que es el que más la autoridad ha estado cuestionando a los contribuyentes. Bien, y eso fue en materia de ISR, el tema de la deducibilidad. Y para el tema de acreditamiento, pues en IVA es muy clara la ley en su artículo quinto, me parece, fracción primera, en donde la máxima del IVA es para que el IVA sea acreditable, el IVA de una operación sea acreditable, tiene que ser primeramente deducible para tema de ISR. Y bueno, pues en ISR, artículo 27 y 28 establecerán todas las formas junto con el 29A de Código Fiscal y pues nada más lo traslada al tema del IVA, es decir, si pasa todas las líneas del ISR, pues para IVA podrá ser acreditable, ¿no? Porque también hay una serie de más elementos en el artículo quinto que nos establece las reglas para que las operaciones sean acreditables. Y bueno, pues aquí la Suprema Corte pues está rechazando también el tema de los acreditamientos. Y aquí hablando desde la experiencia en tema de devoluciones de IVA, pues sí hemos tenido eh, ciertos casos en donde hay servicios que son estrictamente indispensables, como los servicios externos de contabilidad, de algún despacho de asesoría, que realmente son estrictamente indispensables porque no son eh, el objeto, no son parte de la actividad económica de los clientes. Sin embargo, han rechazado algunas de primera instancia desde el trámite de la devolución y por ahí pues ya se tienen que caminar los distintos medios de defensa hasta que se ha llegado a tribunales, ¿no? En una primera instancia los recursos de revocación y en una segunda el tema de los juicios de nulidad para ver qué es lo que está sucediendo, pero sí estamos notando que la Suprema Corte pues está tomando ciertos criterios que a mi gusto sí son arbitrarios porque está estableciendo ciertos lineamientos que carecen de sustento, ¿no? Dice, no, no son estrictamente indispensables porque se dedica a otra cosa por eso, pero esto es un servicio especializado que no es parte del objeto. Sí puede él contratar un servicio especializado por parte de un tercero y que realmente es estrictamente indispensable, porque son quienes te dan ayuda al cumplimiento fiscal, ¿no? En este caso. Pero pues sí hemos visto que la Suprema Corte está muy alineada ya con el SAT en ciertos casos, ¿no, Mike?
Sí, justo, y aquí es donde muchos contribuyentes dicen, bueno, entonces necesito yo tener contador, pero pues ese no es mi core business, ¿no? O sea, yo me dedico a vender. Entonces, por eso tengo contratado a un despacho de contadores, por eso tengo contratado al equipo, a cierto equipo administrativo para que me ayuden, ¿no? Y entonces es donde dicen, oye, pues si no existe ese apoyo que estoy contratando, pues la empresa no va a caminar bien, ¿no? No nada más me dedico, no nada más voy a tener vendedores aquí, entonces voy a desviar mi atención a otras cosas que pues no son relevantes, ¿no? Al final de cuentas, el empresario lo que necesita es que vaya fluyendo el dinero, que vaya esta parte de creciendo su patrimonio, pero pues el ponerle más trabas, pues en algunas ocasiones dicen, no, pues entonces voy a tener que contratar un contador, pero yo tampoco soy experto para decir, este es el mejor contador, ¿no? Entonces, son situaciones bastante críticas que sí vemos que, aunque está la materialidad, aunque está la entrega de estados de estados financieros, los pagos las determinaciones de impuestos y todo, te dicen, oye, pues no, pues ese gasto para mí autoridad no es estrictamente indispensable. No es porque esté en el 69 69B, no. Para mí no es estrictamente indispensable porque, porque no quiero que sea estrictamente indispensable, porque no dan una razón. La realidad es que no dan una razón lógica las autoridades, nada más la rechazan. Y en el rechazo comentan, no es estrictamente indispensable y de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cómo estamos documentando cada una de las situaciones, cada una de las transacciones. Y de verdad, muchos nos dicen, es que lo repiten y lo repiten, pero creo que ahorita lo que mejor debemos de hacer es documentar las operaciones, ¿no? Sí, parte de las recomendaciones que hacemos, pues es estar en cumplimiento al día, revisar todo lo que es la opinión de cumplimiento y para distintas autoridades, tanto IMSS como SAT, siempre la opinión de cumplimiento positiva, saber que se está cumpliendo tanto con las declaraciones, que están bien cuadradas, con el tema de contabilidad electrónica, las declaraciones informativas, que todo se presente en tiempo y forma. Por otra parte, que en el aspecto operativo, todo esté bien documentado, que tengamos los contratos, que tengamos las facturas, que tengamos el cruce de cuándo fue pagado, cuándo fue cobrado. ¿Por qué? Porque partimos de la recomendación de que el SAT o cualquier autoridad fiscal no nos agarre desprevenidos, ¿no? No pueda tener algún elemento en donde pueda jalar el hilo y empezar a sacar cosas adicionales. Sí, que incluso tenemos que robustecer nuestros controles, ¿no? El control de proveedores, incluso hasta el control de los clientes, ¿no? Porque muchas veces ya los impuestos hemos platicado que ya no son de un tanto mecánicos o que nada más nos dan un efecto para el fisco, no, ya se vuelven incluso algunos reputacionales. Oye, sí pagó bien impuestos, no pagó. Oye, pues este grupo empresarial no quiere pagar 30 y tantos mil millones de pesos, pero ¿qué crees? Ya ahorita ya van a caer, ya dijeron que sí y ya cayeron 13 mil millones, ¿no? Entonces, es riesgo reputacional de la organización, ¿no? Ya no es un tema meramente fiscal, ya es más social y reputacional, que es lo que tenemos que estar cuidando, ¿no? Al final del día, esa parte pues ya vimos que cómo es la tendencia de la autoridad, cómo es la tendencia de la Suprema Corte. Al final del día, ya todos los engranes están bien unidos para llegar a un mismo fin. O sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues ya están completamente alineados, ¿no? Que tal vez anteriormente pudiéramos decir que era así, pero no era tan visto como ahorita, ¿no? Creo que ahorita está un poquito, más reforzada esa situación y pues el tema relevante es o
quienes tienen mayor riesgo pues son los que solicitan devoluciones de IVA, ¿no? A lo mejor los otros no los cacha la autoridad, pero sí a quienes constantemente solicitan, ¿no? Entonces, sí habrá que ver cómo impacta a nuestra organización estas tesis que platicamos. Sobre todo la primera que compartimos, que es bastante relevante, es cómo vamos a robustecer nuestros controles. No solamente este trabajo es del equipo de impuestos, es de toda la organización, porque al final de cuentas los impuestos, siempre lo he dicho, ¿no? Los impuestos es consecuencia de la operación de la compañía. Entonces, nosotros en impuestos, pues nos llega todo. Y al final, oye, llegó un requerimiento que nos está pidiendo documentación de proveedores. Ah, no, pues como es del SAT, impuestos lo tiene que cachar, ¿no? Y él tiene que atenderlo. Necesitamos información de otras áreas, ¿no? Entonces, habrá que revisar esa parte de cómo la función fiscal puede ayudar a que toda la organización vaya caminando bien, ¿no? Creo que es lo más relevante, ¿no, Diego? Sí, y ahí quizá agregar el tema del 49 bis, que también ya lo hemos venido platicando a lo largo del año, que es el tema de los comprobantes falsos y de su presunción. Y pues bueno, con que aunado a todo lo que ya hemos visto en esta presentación, pues ya más o menos pensamos cómo va a venir el criterio del Poder Judicial, ¿no? De cómo va a venir acompañando al SAT en este ejercicio del 49 de bis, que el 49 de bis, que es los comprobantes falsos. Entonces, pues sí, esa es la recomendación, esa es la invitación que hacemos pues a todas las entidades, particularmente el área de impuestos, que como bien mencionas, pues siempre son los culpables de todo, ¿no? Los responsables de todo, pero creo que por ahí pues bien pueden un área de oportunidad en donde las áreas de impuestos tengan que involucrarse un poco más en los controles internos, justamente para poder llevar a buen puerto todas estas revisiones. Sí, y el chiste es ser preventivos y no reactivos, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Es como el eslogan del Seguro Social, ¿no? Más vale prevenir, aquí sí más vale prevenir cualquier situación. ¿Qué tenemos que robustecer? ¿Dónde estamos parados? Sí se tiene que hacer ese acto como que de conciencia de decir, ahorita dónde estoy y qué tengo que hacer para evitar o mitigar algún riesgo. Si bien hasta la vida es un riesgo, hasta el despertarte es un riesgo, pero pues que tengamos esa parte de la cultura de mitigar ese riesgo, de saber qué me está pasando, qué le está pasando a la organización para poder apoyarlos, ¿no? Y con eso estamos concluyendo esta parte de la charla. Ahorita veremos si existen algunas preguntas que hayan realizado. Si alguien quiere tomar el micrófono, por favor, levanten la mano para que en estos 10 minutitos podamos resolver cualquier duda. Por aquí tenemos una pregunta de Juan Francisco que dice, ¿cuándo se publicará la lista del artículo 49 bis? Ahí, no, el 49 bis es el artículo del Código Fiscal de la Federación en donde faculta a la autoridad para hacer estas revisiones express y hasta el momento no se tiene previsto que se publique una lista como tal en los portales del SAT. Sí, y aquí nada más para complementar un poquito, primero la autoridad tendrá que hacer esa revisión express. Tendrá que determinar si existe o no un comprobante falso. Una vez que la autoridad determine que sí hay comprobantes falsos y quién los está utilizando, entonces ahora sí va a emitir un listado. Ese listado, en teoría, debería de hacerlo de manera trimestral. Ahorita ya pasó el primer trimestre de 2026 y no se ha publicado nada. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no ha realizado o todavía no ha calificado a alguna empresa que reciba o emita comprobantes falsos. Pero sí está vislumbrado que lleguen a publicar a estos. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando ya se publique un contribuyente en esa lista, todos los que tuvieron relación con él tendrán que
hacer el efecto contrario al que hicieron de la transacción, ¿no? Si hice una deducción, pues tendré que reversarla, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Todavía no se publica, se supone que se tienen que publicar trimestralmente, pero tiene que pasar todo ese proceso. O sea, primero tiene que calificar la autoridad donde si hay un comprobante falso. Para que tenga que hacer eso, primero debe de realizar sus facultades de comprobación. Hay otra pregunta donde dice, buenas tardes, para multas por no envío de contabilidad electrónica, ¿le aplican el descuento 2026 del 100% de multas? Em, El, mira, aquí es un caso un tanto complejo. Primero tenemos que ver de dónde parte el tema de la multa de la contabilidad electrónica, porque la autoridad que te establece, hasta que no revise y hasta que no se dé cuenta que no la emitiste, entonces te va a multar. Recordemos que esta parte de las condonaciones o multas vienen por impuestos no pagados del 24 para atrás, pero te establece impuestos no pagados. Entonces, yo aquí hago la pregunta, la contabilidad electrónica sí es una obligación, pero no es un impuesto pagado. Entonces, ¿aplicaría o no aplicaría? A mi punto de vista, esa multa no le aplicaría la condonación del 100%, pero sí ahí están las otras condonaciones de el 50%, ¿no? Eso es a la experticia, a las consideraciones que yo tengo. ¿Por qué? Porque el tema de la condonación es por impuestos no pagados. Tienes que pagar el principal y entonces te condonamos las multas. Aquí no hay un impuesto por pagar, aquí es una obligación no presentada, que es completamente distinta. Es un crédito fiscal, sí, pero no proviene de un impuesto no pagado. Entonces, nada más habrá que tener mucho cuidado en esta parte, Idalia. Y creo que son las únicas dudas que tenemos. Bueno, en caso de que tengan alguna duda adicional o quieran abundar en un tema particular, pues ya saben que, por ahí me decían que cómo acceden a la, al canal de WhatsApp. Ya también mi compañero Alejandro Zunun ya nos puso la liga de cómo acceder al canal de WhatsApp de la firma. Entonces, si no hay alguna otra duda y si requieren algún apoyo adicional, con todo gusto, aquí en nuestros medios de contacto nos pueden escribir. Les agradecemos mucho esta parte de estar con nosotros, de acompañarnos en este comité de inteligencia fiscal. Como siempre les he dicho, este espacio es de ustedes y para ustedes. Si ustedes quisieran que tocáramos un tema particular, con todo gusto, vía ahora con nuestras vías de contacto, pueden externarlo y vamos preparando esos temas. Sin mayor abundamiento, pues le damos las gracias. Y como bien dice nuestro gerente de desarrollo de negocios, estamos a un WhatsApp de distancia y que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Diego, y gracias, gracias, Fer, gracias, Alex. Muchas Claro que gracias a sí. todos por conectarse, muchas gracias Fer y muchas gracias Mike. Muchas gracias, gracias Miguel, muchas gracias Diego. Sin duda que el análisis que hoy nos comparten deja un mensaje muy claro en materia fiscal. Las empresas ya no pueden operar únicamente desde el cumplimiento formal. Lo entendemos, nos queda bastante claro. Hoy la autoridad, los tribunales y la propia dinámica de fiscalización exigen mayor sustancia, mayor trazabilidad y una documentación mucho más robusta. Los invitamos a mantenerse atentos a las próximas sesiones del CIF, el Comité de Inteligencia Fiscal, donde seguiremos, por supuesto, abordando temas relevantes para fortalecer la certidumbre, la prevención de riesgos, pero sobre todo la toma de decisiones empresariales. Muchas gracias nuevamente por su asistencia. Que tengan un excelente día y cualquier cosa, justo como lo dice Mike, ya saben, ustedes y nosotros estamos a un WhatsApp de distancia. Hasta la próxima.